Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir acá, por estar convocados aquí por nuestro conversatorio. Es un ciclo de conversatorios que nació post pandemia, que organizamos desde el Instituto de Investigación en Humanidades, Gerardo Pagés, que lleva el nombre de este gran filólogo, que fue profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y estos conversatorios se graban, estamos aquí, son para la comunidad en general, se graban, pero luego están subidos a nuestro canal de YouTube, Instituto de Investigación en Humanidades de Gerardo Pagés del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es el único, hasta donde sabemos, el único colegio preuniversitario del país que tiene adentro un Instituto de Investigación en Humanidades que favorece el conocimiento, divulgación, hacer del saber una comunidad grande, no únicamente para alumnos, sino también para docentes, graduados, exalumnos, exdocentes, padres y comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires. Así que en ese marco es que estamos aquí convocados. Hoy con mucha felicidad por presentar a alguien que sabe muchísimo y al que además, bueno, tengo el privilegio de que es mi amiga y que, bueno, es Silvia Hoppenheim, a quien le damos la bienvenida. Es periodista, crítica y escritora. Publicó cuentos reales y las novelas La espina infinitesimal y Elecciones primarias, y los libros recientes, además de sus trabajos sobre libros de conversaciones y reseñas, eh, novela de Con exilio, reminiscencias Pan, novela de soledades y lenguas entrelazadas, Ginebra, La ficción y sus hacedores, Lo leíste, Ficciones en democracia. Ha dictado seminarios y charlas de divulgación literaria en los más importantes espacios de Buenos Aires, llámese la Universidad de Itela, la Casa de Letras, Museo Malva, su propio trabajo de, de difusión de la literatura en los talleres de lectura maravillosos de clásicos no tan clásicos. Además, bueno, todos sus recordados programas literarios en televisión, La crítica al fantasma, La página en blanco, La lengua suelta, policiales de colección, Mujeres por hombres, Hombres por mujeres, además de documentales en Canadá sobre escritores argentinos. Ha sido jurado del programa Sur de subsidio a la traducción en Cancillería y ha recibido nada más ni nada menos que los siguientes premios: el Julio Cortázar, otorgado por la Cámara Argentina del Libro, el Conex de Oro y el premio al mejor programa cultural en 2013. Así que bueno, la verdad que es una lectora perspicaz, sagaz, de las que hay muy pocas, y entonces realmente es un placer esta convocatoria a Silvia para que cruce dos de los textos acaso más memorables de la literatura argentina, ligados por amigos, escritores, y además, bueno, por todo un imaginario en común que ella ya nos contará en lo que hoy nos propone específicamente, que tiene que ver con el título que lo dimos en llamar Silvina Ocampo y Jorge Luis Borges, dos cuentos cómplices, lectura cruzada de Funes el Memorioso y de Autobiografía de Irene. Así que Silvia, te doy la bienvenida con mucho placer. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que has versado. Espero estar a la altura de mi pasado. Justamente ya con nombrar el pasado empiezo a anticipar el cruce de estos cuentos que tiene que ver con la imposibilidad del tiempo. Y quisiera empezar por una palabra, que es la palabra que está en el título propuesto, que es la palabra cómplices, ¿no? Que es una palabra interesante, ambigua, polisémica, porque en general uno ubica la complicidad en el terreno del policial, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un cómplice, género tan practicado y tan amado por Bioy y por Borges sobre todo. Pero en este caso no se trata de la complicidad por un delito, sino ser cómplice en el deleite. No es el delito, es el deleite. ¿Y de qué deleite se trata? El deleite de la lectura. El deleite de la lectura que tanto compartían Silvina y Borges. Por eso voy a cruzar dos cuentos. En este caso, en esta ocasión, como se trata de un encuentro único con ustedes, no voy a realizarlo de la manera que yo suelo trabajar en mis talleres de lectura que mencionó Walter, en clásicos no tan clásicos. Allí, por lo general, a mí me interesa leer
y desde la lectura que se produce, desbrozar el sentido nuevo que adviene frente al texto, porque justamente yo trabajo con clásicos no tan clásicos, diría que si bien Borges es un gran clásico, no es tan clásico desde el punto de vista de la recepción lectora, y la gracia que tienen los clásicos es que cada vez que se los lee, el texto es nuevo. Por eso me parece tan importante en los talleres de lectura no realizar un comentario o una metaficción, digamos, o que sea un tratamiento metadiscursivo, sino que el propio texto genere una nueva lectura y trabajar esa lectura, trabajar el presente de la lectura. No lo vamos a poder hacer porque son dos cuentos relativamente largos, así que en esta ocasión voy a apelar a una, digamos, o ustedes los leen después o lo doy por sabido, aunque igualmente realizaré citas que funcionen de puentes entre los dos cuentos. Me refiero a Funes el Memorioso de Borges y Autobiografía de Irene de Silvina Ocampo. Pero empiezo por la complicidad, como dije, que tiene que ver con las amistades, tan fundamentales no solo en la vida, sino en la literatura. Podrían realizarse muchos libros sobre amistades literarias, pero para ceñirme a la que nos convoca, diría que hay una amistad primera, siempre el número 3, que uno cree que es conflictivo, pero a veces es todo lo contrario, enriquecedor el 3. El primer trío cómplice de amistad literaria relacionado con Borges es Borges, Sul Solar, Macedonio Fernández, ¿no? Ahí ya se establece un maravilloso encuentro de intercambio de lecturas. Vuelvo a insistir, se trata de la complicidad en el deleite de la lectura. Deleite que implica una transmisión y una convivencia entre los textos, ¿no? Como Macedonio nutrió a Borges. Borges mismo dijo el día del entierro de Macedonio que él no era más que un plagiador de la obra de Macedonio, y luego se renueva esta complicidad de escritores fundacionales de la literatura argentina del siglo XX a través del encuentro entre Borges, Bioy y Silvina Ocampo. Entonces voy a ceñirme a esta complicidad primero de A3 y luego ya a la más particular entre Borges y Silvina, dos autores fundamentales de nuestra literatura del siglo XX, cada uno con un corpus muy independiente, pero pasadizos secretos que uno puede hallar entre ambos. Tanto es así que se han dedicado cuentos. Hay cuentos de Borges dedicados a Silvina, Silvina a Borges, y por supuesto se frecuentaban habitualmente en la famosa casa, entre otras, de la calle Posadas, pero a su vez en un lugar que les recomiendo ir a conocer. El turismo literario es siempre bienvenido. Yo hace poquito estuve allí, entonces vengo con la frescura del descubrimiento. El lugar donde la propia Silvina Ocampo escribió Autobiografía de Irene, la casa de Irene, la iglesia donde se casó con Bioy Casares, el lugar donde Bioy compraba sus camisas, que por supuesto fui y me compré una. Me refiero al pueblo de Flores, Las Flores, 200, casi 200 kilómetros de aquí, de Capital, y perfectamente pueden ir a Las Flores y de paso cruzan a Pardo, famoso lugar, donde tantas ficciones han surgido de un territorio real. Entonces, esta relación entre Borges, Bioy y Silvina se termina de concretar en 1940, cuando juntos van a pergeniar la antología de la literatura fantástica. 1940 es una fecha de esos hitos en la cronología literaria argentina. 1940 se casan Bioy y Silvina, 1940 aparece la antología de la literatura fantástica, 1940 se publica también La invención de Morel de Bioy Casares. Ahora, entre Borges y Silvina, veamos qué tipo de complicidades previas podemos encontrar antes de
adentrarnos en estos dos cuentos tan importantes. Dos cuentos que además se podrían graficar como dos cuentos que se pegan a la manera de siameses por la espalda de los cuentos, de Funes el Memorioso y Autobiografía de Irene. Pero la primera complicidad podríamos pensarla entre Borges y Silvina. Ya me voy a esa amistad que después se bifurca, como muchas amistades. Silvina se irá con Pizarnik, volverá luego con Wilcock y se retornará nuevamente con Borges, pero la primera complicidad con Borges desde el punto de vista comparativo en la ficción que realizan son las enumeraciones. Tanto a Silvina como a Borges le fascinaban las enumeraciones, ¿no? ¿Qué tipo de enumeraciones? No son listas de supermercado, sino que es una manera de elaborar una suerte de paradigma literario enumerando, pero enumerando elementos contrapuestos, contrastantes, paradojales, enumeraciones que no tienen que ver con una lista, por ejemplo, por eso les decía lo del supermercado, de sustantivos, sino que hay figuras incluso retóricas disímiles, pueden haber sustantivos con adverbios, adjetivos, todo tipo de incorporaciones a una lista que podríamos llamar enumeraciones. Tenemos el famoso poema de Silvina, Enumeración de la Patria, directamente, ahí ya figura en el título, Enumeración de la Patria, que es un poema fundante de 1942, y tengamos en cuenta también que la obra, tanto de uno como del otro, si bien se consolida en publicaciones con un título individual para cada libro, empieza a desperdigarse y a convivir en sur. Es decir, Victoria le da la mano a los dos, a Borges y a Silvina, y allí empiezan a aparecer, a intercalarse cuentos y poemas de ambos. ¿Por qué las enumeraciones también me parecen tan significativas? Primero porque Silvina empieza con la enumeración de la patria y a su vez desde el lado de la poesía y a su vez con la enumeración del parto. Parto y patria están en los comienzos de Silvina. ¿Por qué parto y patria? Porque hay un cuento que es uno de los primeros cuentos de Silvina, que le da título al primer libro de cuentos de Silvina, que es de 1937, que se titula Viaje olvidado. Yo lo trabajo mucho en mis talleres de lectura, sobre todo para pensar qué es aquel viaje olvidado. Casi es el contrapunto con la patria. La patria sería un lugar completamente a donde llegamos, mientras que el viaje olvidado es de donde venimos, pero no de donde venimos desde el punto de vista de el ancestro borgiano, sino literalmente el viaje olvidado único de cada uno. Supongo que algunos ya saben cuál es, quizás leyeron el propio cuento o imaginan cuál puede ser el viaje olvidado. Vale decirlo, vale escribirlo. El viaje intrauterino. El viaje intrauterino es el que narra Silvina Ocampo, por eso digo que ya enumera en su primer abordaje literario la patria y el parto. En el caso de Borges, las enumeraciones están por todas partes. Cualquier cuento de Borges, cualquier poema de Borges, elijan alguno al azar y van a encontrarse con una enumeración. ¿Qué significa una enumeración? Una enumeración es un paradigma desde el punto de vista literario como ellos lo trazan. No es un sintagma, es un paradigma que, claro,
no hay otra manera de escribirlo que sucesivo. ¿No? Es el gran problema de Borges con el Aleph, cómo plantear una visión simultánea en el plano sucesivo de la palabra que se escribe. Entonces, la enumeración es un artilugio para ubicar sintagmáticamente un paradigma. Ambos lo realizan a su manera. Y en ese paradigma, que es la enumeración, que es esa suerte de lista literaria, por ejemplo, encontramos en Borges en el poema de los dones, o la famosa biblioteca infinita, que plantea en un cuento precioso, que no se lo lee demasiado, pero que es un cuento muy significativo, que es la Biblioteca de Babel, cuento que yo utilicé justo en la nota homenaje que escribí a propósito de Chitarroni, porque en ese cuento, en la Biblioteca de Babel, Borges imagina una suerte de viajero eterno por la Biblioteca de Babel, y me pareció que Luis Chitarroni se convertía en el viajero eterno de la Biblioteca de Babel, pero ahí tenemos una definición a través de una enumeración, nuevamente, de la Biblioteca Eterna. Les voy a leer un fragmentito nomás. Cuando dice el narrador: quizás me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse. Miren qué preconizador Borges. Y que la biblioteca perdurará. Y ahí traza la enumeración. ¿Cómo es la biblioteca que perdurará una vez que la humanidad se extinga? Iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Esa es una clásica enumeración borgiana, como las tiene también Silvina. Segunda, complicidad. La adjetivación. Primero, la enumeración. Segunda, complicidad entre Borges y Silvina, la adjetivación. ¿Cómo sería esa adjetivación? Tiene una doble manera de manifestarse la gracia de la adjetivación en Borges y en Silvina. Por un lado, desalojar el atributo que suele venir adherido al objeto, al sustantivo. Desalojarlo. Despegar el atributo. Por ejemplo, despegar de la rosa su perfume. Rosa perfumada, no. Rosa y su color, tampoco. Es decir, producir primero un quiebre entre el sustantivo y su atributo. Y luego, una vez desalojado el atributo del sustantivo que suele estar acompañado de ese adjetivo, sorprender con una nueva asignación, un epíteto que produzca una lectura inesperada. Ejemplo muy fácil en Borges, uno puede decir la noche, ¿no? ¿Qué sería despegarle el atributo a la noche? La noche estrellada, la noche oscura, tender is the night, la noche suave, ¿no? Todos atributos que podrían ir con la noche tenebrosa, ¿cómo la define Borges? La unánime noche. ¿Qué es esto de la unánime noche? ¿No? Son adjetivos que se adhieren como epítetos novedosos y renuevan el estatuto del objeto. Entonces la lectura se enriquece y se subjetiviza lo que se nombra. La unánime noche. ¿Qué es la unánime noche? ¿No? En ese cuento maravilloso de las ruinas circulares. Silvina duplica o triplica esta apuesta. Es muy fácil que se encuentren en los cuentos de Silvina con sustantivos calificados de manera totalmente inusual. Por lo general,
Silvina es más oscura que Borges. La obra de Silvina se inscribe en lo que se llama el gótico campero, que sería lo que ahora están practicando tantas escritoras mujeres, pero que Silvina Ocampo lo asentó. El gótico campero estaría, digamos, reflejando algo del gótico sureño, no por ello homologado. El gótico sureño son las escritoras que prosiguieron a Faulkner, como Flannery O'Connor, principalmente Eudora Welty, que le gustaba tanto a Leopoldo Brizuela. En el caso nuestro, Silvina Ocampo es nuestra gótica campera, y en ese sentido, bueno, ahí Gabriel está recordando el cuento maravilloso, El impostor, que es casi una novela, de la que después María Luisa Bemberg hizo una película que tuvo que terminar Alejandro Macchi, pero también en El impostor, por ejemplo. En El impostor, ya que alguien lo nombró, aparecen cisnes, ¿no? Uno está acostumbrado a la elegancia del cisne, la parsimonia del cisne, la belleza del cisne. Silvina desarticula todos los adjetivos benévolos que acompañan a este animal tan bello y se convierten en cisnes siniestros. Son cisnes siniestros, tan siniestros que tienen ese cuello que se ofrece para que el dueño de la estancia los acogote, ¿no? O sea, y todo lo que encuentren de Silvina, busquen alguna flor de Silvina. Seguramente va a estar mustia, pestilencia, animales, un caballo uno lo asocia al galope, a la grandeza, a la fuerza. Los caballos de Silvina son ciegos. Por eso digo, los dos, de manera diferente, desarticulan la relación entre adjetivo y sustantivo. Rompen el vínculo, lo reinstalan, lo reinstauran. Y eso es huella muy fina y delicada de escritor. Un escritor renombra, no representa, renombra. Y los dos renombran en cada cuento. Antes yo mencionaba La unánime noche. En La unánime noche tenemos nada menos que la cita en las ruinas circulares de Alicia en el País de las Maravillas. ¿No? Es una cita, no, perdón, la cita, no me acuerdo si es Detrás del espejo. Es la cita del Rey Rojo, ¿no? Que tiene que ver con justamente si uno es un sueño. La cita que hace Borges en las ruinas circulares de Lewis Carroll, de Alicia, viene a decir lo siguiente: si somos un sueño, y de golpe nos enteramos de quién nos está soñando, ¿qué hacemos? ¿Lo despertamos? Si lo despertamos, desaparecemos, que es el gran dilema de Alicia con el Rey Rojo. El Rey Rojo está soñando y Tweedledee le dice a Alicia, tú eres con quien sueña. Entonces Alicia no sabe qué hacer frente al dormitar de quien la sueña, ¿no? Y en ese sentido también podemos encontrar una complicidad con Alicia, y ahí sí pongo la cuña de Alejandra Pizarnik, tan amiga de Silvina Ocampo, con quien ella compartió la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, y a quien Pizarnik mostró su texto precioso en prosa de Pizarnik, que es una suerte de paráfrasis o de homologación del descenso en la madriguera de Alicia y Persiguiendo al conejo, en un texto en prosa precioso de Pizarnik, leído por Silvina Ocampo.
Una última complicidad que también deriva de Alicia, una tercera, no, una última no, todavía me faltan hasta llegar a los 2 cuentos. La primera dijimos que era la enumeración, la segunda la desarticulación del adjetivo del sustantivo, la desarticulación de lo previsible. La tercera, yendo junto con Alicia, la complicidad del género, el género fantástico. Ambos cultores del género fantástico, no solo porque realizaron juntos la antología del género fantástico, sino porque lo practicaron a su manera. Ahora, en el caso de Silvina, el género fantástico estaría más asociado a lo siniestro dentro del género fantástico. Les recomiendo, como para que entiendan qué significa lo siniestro desde el punto de vista del género, la lectura de un breve ensayo, no es tan fácil, pero yo suelo recomendarlo, de Freud. La manera en que Freud leyó el género fantástico a través de un cuento inolvidable, por lo siniestro, de Eta Hoffmann, El hombre de arena. Entonces, Silvina corre más por el lado de lo siniestro en el género fantástico. En el caso de Borges lo vamos a pensar más adelante cuando lleguemos al cuento propiamente dicho. La cuarta complicidad, la poesía. Fundamental para ambos, para Silvina y para Borges. Si se fijan en la obra completa de Borges y en la obra completa de Silvina, que son muchos tomos para ambos, es prácticamente equivalente, hasta les diría desde el punto de vista del peso, en una balanza, la cantidad de poesía escrita con la cantidad de prosa. Silvina tiene mucha poesía, 2 tomos de poesía, asimismo Borges, cosa que no comparten con otros escritores argentinos, ni Cortázar, ni Bioy, ni otros contemporáneos. Esa equivalencia, como si se hubiesen puesto de acuerdo en que la poesía y la narrativa tienen que hacer un contrapeso. Tal es así que Silvina, hasta incluso el cuento que les propuse para el día de hoy, Autobiografía de Irene, es un cuento que no le alcanzó como cuento a Silvina. Necesitó escribir un poema que se titula de la misma manera, como si fuera un gajo del cuento vuelto poema. Es la misma historia en un poema. Que no significa que repite la historia, sino que le otorga otro espacio. No debe ser lo mismo vivir una vida como la vivimos en un lugar o en otro, aunque se traten de los mismos acontecimientos. Por último, y para llegar al corazón de nuestro encuentro, la complicidad entre estos 2 relatos. Complicidad que hay que encontrarla. No es una complicidad dada ni explícita, casi como toda complicidad, secreta. En el caso de Funes el Memorioso, voy a empezar por lo más obvio, a ver si a ustedes se les ocurre cuál es el punto en común, ya que algunos lo han leído, de Autobiografía de Irene y Funes el Memorioso. Lo más obvio de la complicidad entre estos cuentos es el nombre. Empecemos por el nombre. Irene e Ireneo. Ahí exactamente, ahí Mariana lo anticipaste. Irene e Ireneo. Ireneo Funes, Irene Andrade. El mismo nombre, distinto género. ¿Qué le ocurre a Funes el Memorioso? Pero vayamos al cuento. Así me puedo dar el gusto de la cita, el placer del texto.
Ubiquemos Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es el primer cuento de lo que sería la segunda parte de uno de los libros más importantes de Borges, que es Ficciones. Porque Ficciones, o sea, todos los cuentos de Borges, muchos cuentos de Borges, empiezan en sur. En este caso, culminan en Jardines de senderos que se bifurcan, como título de libro. Después esto va a cambiar retrospectivamente, pero la primera aparición de 1941 de los cuentos de Borges, con un prólogo de Borges importante, es Jardines de senderos que se bifurcan. Atención con el artículo, no es de los jardines, y es muy importante que no figure el artículo. En 1944 va a escribir otro prólogo a un libro de cuentos que se llamará Artificios. En Artificios, el primer cuento de Artificios es Funes el Memorioso. Finalmente, también en ese año, se reúnen estas dos partes con sus dos prólogos y se convierte en el libro Ficciones, que muchos de ustedes conocen por ese título y que es el que finalmente va a ser el que figura también en la obra completa, ¿no? Un poco pensando que los dos grandes libros de Borges, para mí hay muchos más de cuentos, son los que aparecen en la década del 40, Ficciones y El Hades. No coincido del todo con esta circunscripción a sus mejores cuentos de la década del 40, porque toda la obra de Borges tiene revelaciones en distintas épocas de su escritura. Pero Funes el Memorioso tiene una característica muy importante. Primero, una característica que refiere a gran parte de los cuentos de Borges, y es el narrador de Borges. Como lo pensaría Benjamin, o cómo se pensaría el narrador en Borges. El narrador de Borges, un pequeño nuevo homenaje a Luis Chitarroni, con su libro Siluetas, que maneja un narrador parecido, y tanto Chitarroni como Borges en realidad van más atrás a buscar a ese narrador trazado por Marcel Schwab en Vidas Imaginarias. ¿Qué implica el narrador de Borges? Los cuentos de Borges, muchos cuentos de Borges, podemos pensarlos como biografemas, como pequeñas biografías. Si bien se trata de ficción, las podemos leer como pequeñas biografías. ¿Qué tipo de biografías? No la biografía cabal de un personaje, sino la biografía del episodio fundamental que divide la vida del personaje en un antes y un después. Es decir, la biografía del episodio traumático, si quieren llamarlo de algún modo, o del episodio que parte la vida de una persona, pero que a su vez esa partición le revela un sentido. Esa partición le revela un sentido. Por ejemplo, en otro cuento muy importante de Borges, que ya está en el Aleph, que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, les voy a citar, para que se entienda claramente qué significa esa partición en la vida como revelación de un sentido. Fíjense lo que dice en este cuento, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que si no me equivoco, Federico Janmer la traslada textualmente para el comienzo de su novela Tacos Altos, estoy casi segura. Pero la frase de Borges es: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. De algún modo, lo que estoy tratando de decir es que los cuentos de Borges buscan ese momento, narran ese momento, se acercan a ese momento. Por lo tanto, el narrador de muchos de estos cuentos no es al que le suceden las cosas. Es el narrador privilegiado que testimonia de un protagonista que tiene esta experiencia.
Porque hay dos formas de narrar un cuento bajo la forma de una biografía. Siendo el protagonista de la historia o siendo el protagonista desde el punto de vista del testigo privilegiado de la historia de otro. Para que se entienda la diferencia. En la Divina Comedia, ya que yo justo la estoy trabajando en clásicos no tan clásicos, en la Divina Comedia, Dante, el escritor, es también Dante, el protagonista. Él cuenta su descenso al infierno. No cuenta el descenso de otro, cuenta lo que él vivió cuando realizó el descenso al infierno, y luego purgatorio y paraíso. O sea que el narrador es a quien le acontece. Por lo tanto, para que el narrador pueda contar lo que vivió, tiene que haber podido salvarse. En el caso de Dante, del infierno, volver del infierno. En el caso de Ismael, el narrador de Moby Dick, llámenme Ismael, es un sobreviviente. Pudo sobrevivir al naufragio y lo que se dice, la pudo contar. Es un narrador que la cuenta en primera. Ahora, el narrador de Borges, muchos narradores, de Pierre Menard, de Funes el Memorioso, y de tantos otros, el de Masuns es muy raro, no me voy a meter con ese es para otro encuentro, porque es un narrador muy transgresor, el de Masuns, pero en general es un narrador que está en primera, que no le pasó, digamos, lo que va a contar, pero que sí, o fue amigo de Pierre Menard, o de Funes, o pudo estar allí. Y entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el narrador de Borges? A corregir la biografía establecida. Es un narrador que corrige biografías. Por ejemplo, con Funes, o por ejemplo, con Pierre Menard. ¿No? Se dice que de Pierre Menard esta es la obra importante, y toda una lista larguísima de la primera página, pero en realidad la obra importante es la que yo vengo a decir que es importante, el narrador, la obra impar, etcétera, etcétera, que es la escritura de Don Quijote. En este caso, también el narrador viene a testimoniar acerca de Funes. Uy, ¿ya? ¿Pasó tanto tiempo? Bueno, trato estoy muy acostumbrada al formato de la hora y media, así que ya me achico. ¿Qué es lo que testimonia de Funes? Es un cuento que muchos de ustedes conocen, esta manera. ¿Y cuál es el antes y después de Funes? Nombré la importancia del corte en la vida, y que Borges se ocupa de ese corte, cuando Funes es tullido y queda inmovilizado. Esta inmovilidad le permite a Funes exacerbar un atributo que ya es manifestado al principio del cuento, que lo llaman el cronométrico Funes, pero gracias al accidente puede entregarse por completo a rememorar de una manera muy particular. Ya nos tendríamos que poner a analizar el cuento a través de los dos sistemas que inventa Funes, ¿no? El de los números y el del catálogo de las imágenes. No deja de ser importante y muy interesante que en la mitad del cuento aparezca una frase, en la mitad de Funes, pueden ir a buscarla, aparece una frase tan importante para entender cómo escribe Borges. Una frase muy simple, que dice: arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Vayamos al centro de otro cuento, que es el Aleph. Que es el Aleph. Y les leo. Centro del Aleph. Dice: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Prácticamente la misma frase. Y sigue en el Aleph, empieza aquí mi desesperación de escritor. ¿Cuál es este arribo? ¿Cuál es el punto más difícil del relato? Tanto en uno como en otro, vuelve a ser de qué manera plasmar
sucesivamente la percepción simultánea. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la visión del Aleph? El Aleph, que tanto le adjudican el atributo de anunciar digamos, la era de Internet, ¿no? En realidad es la memoria del personaje. Todos tenemos nuestro Aleph, todos podríamos caernos por una escalera y encontrar aquel punto donde la memoria estalla. Es el estallido de la memoria, que lo tiene Funes. Entonces, podríamos detenernos en frases maravillosas, anticipatorias de Funes. Mi memoria, le dice Funes al narrador, señor, es como vaciadero de basuras. Y fíjense ahora cuando tenemos el pequeño icono de la basura para la memoria nuestra en las computadoras, ¿no? A su vez, Funes es un texto que el propio Borges le adjudica este sentido, y que lo podemos pensar de esa manera, es una metáfora del insomnio. De nuevo, ¿no? En vez de contar ovejitas, recordarlo todo y no poder dormir. Ahora, ya que nos queda poco tiempo y me gustaría compartir inquietudes de ustedes, Funes, y por eso lo vamos a llevar a Ireneo junto a Irene, Funes está, por lo tanto, tullido, mirando por la ventana, que está la higuera y algunas otras cosas que reaparecen en el Aleph, está de espaldas, no solo al futuro, sino que es como si estuviese sentado en el presente sin poder vivirlo, todo hacia atrás, ¿no? Funes está todo con los ojos en las espaldas, ¿no? O en la nuca. ¿Qué pasa con Irene? Autobiografía de Irene, el cuento de Silvina Ocampo. Irene, esperen que voy al relato, por acá está, una foto increíble de Silvina, de tantas que hay, y si van a Las Flores, ¿no? Y en Pardo hay todo un museo con sus fotos. En Autobiografía de Irene, fíjense ya el título, autobiografía. Estamos hablando de un cuento. ¿Qué significa una autobiografía si se trata de un cuento? A mí me gusta mucho cuando se juega con el género para contar un cuento. Por ejemplo, para que se entienda la diferencia, Diario de Ana Frank no es una ficción, es un diario. Ahora, cuando leemos el cuento Diario de un loco de Gogol, es una ficción de un diario. Aquí es una ficción de una autobiografía, por lo tanto hay que jugar con el género autobiográfico para crear la ficción de una vida. Es un cuento muy especial, si no lo leyeron se los recomiendo, porque es un cuento que además tiene una estructura dificilísima de lograr, que es la estructura circular. Es decir, que un cuento termina como comienza. Pero esto no se hace así nomás. Tiene que tener un sentido que vuelva a escribirse el primer párrafo con el que lo leímos. Ocurre también en La Loca y el relato del crimen de Ricardo Piglia. Pero en el caso de Irene, que empieza con enumeraciones, como dijimos al principio, esta complicidad de las enumeraciones, Irene está también sentada como Funes, sin poder vivir el presente. Funes no puede vivir el presente, salvo, ¿cuál es la única manera que tiene de vivir el presente? Muriendo. La muerte es el presente. Y el cuento, Funes el Memorioso, termina cuando muere. El presente se realiza con la muerte a los 19 años. En el caso de Silvina es más siniestro o es más desesperante. Porque ella, Irene, la protagonista, desde el comienzo se da cuenta que solo al morir recobra lo perdido. ¿Y qué es lo perdido en Irene? El pasado. Porque Irene está sentadita como Funes en el presente, pero en vez de estar mirando todo para atrás, la pobre Irene
está completamente anticipando lo que vendrá. Es un personaje profético, un personaje que es considerado una bruja por los demás, que es rechazado por el entorno, pero ella lo único que quiere es recobrar el recuerdo, y para recobrar el recuerdo sabe que tiene que morir. Entonces están los dos sin presente, de espaldas, uno mirando completamente hacia el pasado, Irene versada hacia lo que vendrá, y los dos con un acontecimiento que los dejó estacionados en ese instante eterno. Ireneo, tullido por el rodomón, por el caballo, que lo patea y lo deja inmovilizado. Irene, como dice en una página más adelante, por la repentina muerte del padre. Les leo nada más un fragmentito y con eso termino esta parte de la exposición, que dice así, de Autobiografía de Irene, de Silvina Ocampo. Traté de analizar el proceso, es decir, cuando ella descubre el don, que es una tragedia, pero al mismo tiempo todos le asignan el poder adivinatorio, dice: traté de analizar el proceso, la forma en que se desarrollaban mis pensamientos. Mis previsiones eran involuntarias, no era difícil reconocerlas. Se presentaban acompañadas de ciertos signos inconfundibles, siempre los mismos: una brisa leve, una brumosa cortina, una música que no puedo cantar, una puerta de madera labrada, miren la enumeración, una frialdad en las manos, una pequeña estatua de bronce en un remoto jardín. Era inútil que tratara de evitar esas imágenes. En las heladas regiones del porvenir, la realidad es imperiosa. Comprendí entonces que perder el don de recordar es una de las mayores desdichas, pues los acontecimientos, que pueden ser infinitos en el recuerdo de los seres normales, son brevísimos y casi inexistentes para quien los prevé y solamente los vive. El que no conoce su destino inventa y enriquece su vida con la esperanza de un porvenir que no sobreviene nunca. Ese destino imaginado, anterior al verdadero, en cierto modo existe y es tan necesario como el otro. Creo que esa falta esencial de recuerdos, en mi caso, no provenía de una falta de memoria. Creo que mi pensamiento, ocupado en adivinar el futuro, tan lleno de imágenes, no podía demorarse en el pasado. Bueno, aquí presentados estos dos personajes de espaldas y del mismo nombre, Borges y Silvina, de la mano. Gracias, Silvia, por esta presentación, iluminarnos con los procedimientos y las comparaciones posibles, cómplices, y guiños a lo mejor que se están dando Borges y Silvina, que eran tan amigos. Y bueno, abro el juego a la palabra, las preguntas que tengan para hacerle a Silvia, con todo gusto. Y tengo aquí el poema de Autobiografía de Irene, porque me hiciste ir a buscar el poema. Mirá que... Yo sabía que estaba el poema y no me acordaba, así que lo tengo acá. Empieza con una cita en inglés. Y como un sendero de árboles poblado de casas y de gentes, me ha llevado la vida a estos lugares silenciosos donde apaciguará con sus obsequios la muerte en mis recuerdos tenebrosos. Tengo aquí, y no lo encontraba hoy, pero lo encontré a media tarde, porque viste que en la biblioteca también, la biblioteca de Babel es también un lugar donde uno tiene que moverse y saber por dónde moverse. Y me acordaba también... La tuya viene con lucecitas. Viene con lucecitas, sí, pero lo encontré hoy el poema, ¿no? Y es muy interesante también esto que contás, lo tomo además como anécdota a modo personal, estando aquí, digamos, virtualmente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que los profesores en el Colegio Nacional de Buenos Aires damos concurso para obtener nuestras cátedras, y mi concurso de Nacional de Buenos Aires fue sobre Funes el Memorioso y la Biblioteca de Babel.
Así que No, mira qué bárbaro. salió la Buenísimo. bolilla de los temas y era de una clase sobre Funes el Memorioso y la biblioteca de Babel. Había varios cuentos de Borges, otros podían ser la Lotería de Babilonia, me acuerdo. En la Me SUB encanta la Lotería de Babilonia. hablé de Funes finalmente, así que bueno. Bueno, pero abrimos el juego, por favor, a las preguntas. Ahí Gabriel creo que tiene una. Sí. Hola, Silvia, ¿me escucha? ¿Me escucha? Se escucha un poco mal. Si querés poner la pregunta en el Gracias. chat, también hay una posibilidad. A veces cuando abrimos así Ah, parece que... ok. Sí. Espera acá. Yo no escucho si alguien quiere... No sé si estamos... Porque no sé dónde sale el ruido tampoco. Gabriel está tratando de hablar, me parece, pero Gabriel está tratando de hablar. nada es casual. No, nada es casual. Necesita, como dice Luis Guzmán, la ficción calculada. Sí, estoy tratando de apagar tu micrófono, Gabriel, si sos vos. Si podés apagar tu micrófono. Acá Sandra pone nada es casual en Borges de Encimilado Campo, por lo tanto, la etimología griega Irene, Ireneo, vinculada con la paz perturbadora. Claro, Irene es paz en griego, Claro. exactamente. Absolutamente, muy buena observación. Sí, sí. Además, en el caso de Borges, como decía al principio, con respecto a los cuentos a la manera de una biografía, fíjense que Borges rara vez pone un nombre sin apellido, ¿no? Son nombres, Claro. apellidos, coordenadas, linajes, calles donde viven. Trabaja el verosímil desde la existencia, ¿no? Como si los personajes tuviesen una vida real. Existen a través de la ficción. ¿Puedo hacer Sí, otra pregunta? sí, claro. Hola Silvia, hola a todos. Quería preguntarte si hay algún otro relato que pueda establecer tal complicidad entre ellos dos. Mira, yo anduve buscando, porque me gustan las interrelaciones, hay alguna, digamos, se pueden encontrar en algunos poemas una relación con un poeta que ambos, con el que ambos jugaron, que es Gabriel Dante Rossetti. Y ahí sí encontré algunos poemas que podrían ser parientes, no los tengo acá a mano porque, bueno, hoy vine justo con Irene e Ireneo, pero igualmente tienen maneras, digamos, tienen estilos muy diferentes como escritores. La complicidad que establecerían en el caso de la poesía es por lecturas compartidas que intervienen en lo que ellos mismos escriben, ¿no? Piensen que tanto uno como el otro, Silvina y Borges, son escritores de lecturas. Entonces, en algunas ocasiones se les cuelan referentes o cartas que se han intercambiado, cartas desde el punto de vista bibliográfica, ¿no? Pero principalmente creo que en este es donde juegan con un método, ¿no? Con un método y con un nombre. Otra preguntilla. Me encanta. Que vamos tirando del hilo y te aprovechamos, Silvia, para hacer estas conexiones. Ahí Una creo que hay... cosita, Sí, ¿puedo? cómo no. Sí, Cristina. Hola. Sí, ¿no será que ellos se pusieron de acuerdo para uno mirar al pasado y otro mirar al futuro? ¿Que hayan estado de acuerdo? Esa es la gran intriga que no puedo respondérmela. O sea, si yo pudiese hacer ¿cómo se dice? Una sesión espiritual,
Me gustaría llegar a ese momento. Pero parecería, porque al poner el mismo nombre y el pasado y el futuro, parece que hubieran estado de acuerdo. Te da la impresión. Claro. Y además los dos personajes sin presente, uno porque está para atrás y el otro para adelante, ¿no? No hay presente, salvo la muerte. Mariana, ¿ahí querías decir algo o no? Mariana, sí, levantó la mano. Hola, yo recién lo escribí. Al leer los cuentos, sentí yo que Irene sufría su condición de profética, pero no me pareció lo mismo con No. Funes. No parecía que Funes goza. sufriera. Funes goza. Ah, Sí. Funes es como si, pero ahí está la diferencia entre lo siniestro en Silvina y de algún modo lo que Borges le otorga a Funes, que es el accidente como posibilidad y no el accidente como la muerte del padre de Irene, ¿no? Que el accidente sea una posibilidad de... Es como la pandemia, vieron que muchos dijeron, bueno, ahora que viene la pandemia voy a poder escribir, ¿no? La mitad nos quedamos inmovilizados, pero es esa cuestión de lo trágico como posibilidad, ¿no? Igual hay que ver hasta qué punto es gozo, Gracias. porque fue una metáfora del insomnio, para Borges era una tragedia, como es para Sí. cualquier insomnio. Sí. Así que no sé hasta qué punto, en realidad cuando uno lee a Funes, lo padece también, no es que lo goce. También pensemos que Funes, como bien dice el cuento, es incapaz de reflexionar, ¿no? Es solo un mundo de detalles. Sabés que yo tengo una teoría un poco rara, pero bueno, que es paródica, sobre Funes el Memorioso, yo siempre tuve la lectura normal, hasta que hace 10 años alguien me tiró un dato de que ese cuento era una parodia de Proust. Bueno, Y esto me mató, porque Herbert Craig tiene la teoría de que en verdad es un cuento para reírse de Proust, porque el tipo está encerrado, muere de una congestión pulmonar, vive con la madre, queda encerrado en un lugar bastante particular, alguien va a escribir una historia de él, bueno, y se puede buscar ahí, y a mí lamentablemente me quemó la posibilidad de la lectura, porque esto ya, digamos, yo siempre ahora leo Proust, que es horrible eso, que te pase eso, no la puedo leer como leí. Vos que sos tan prustiano, además. Claro, yo que soy tan prustiano, pero cuando yo me acuerdo que di mi concurso acá en la Nacional de Buenos Aires, jamás hubiera imaginado eso, hasta que una vez en un congreso Herbert Craig me dijo, parece que se hizo un homenaje de la Nouvelle Revue Française donde todo el mundo homenajeaba a Proust con la memoria, el tipo está con la memoria y siempre en el pasado, y que Borges, harto de Proust y de la memoria, escribió este cuento en el 42 que los tiempos dan de Da la que fecha. sí, da la fecha porque él murió en el 22 y parece que la Nouvelle Revue Française escribió un homenaje a Proust en el 22 y lo volvió a reeditar en el 42. Seguramente Borges lo leyera. Hay posibilidades de que realmente pueda hacer esa lectura paródica. Podría ser. Podría Igual ser es eso. una memoria muy diferente, ¿no? No tiene nada que ver la memoria proustiana con la memoria, digamos, de la manera en que la construye a través de estos dos sistemas Borges, ¿no? Claro. Es más matemática, más neurológica y menos sensorial como la de Proust, ¿no? Claro, Pero... esto de los nombres y por la hora exacta, esa cosa, digamos, ¿no? Pero a lo mejor ahí en el detallismo hay un elemento Puede ser. de desliz paródico que no podría ser descabellado pensando en Borges, digamos, Sí. en su teoría. Pero la verdad que a mí me quemó realmente esta idea de que no lo puedo leer ya más como, digamos, lo leía el Tritempi, que era en términos de esa lectura, digamos, sí, de alguien que no puede dejar de Dormir. Claro, exactamente. Sí, Creo el que tema es cómo volvés a Proust después Claro, de Funes el Memorioso. exactamente. No, lo que sí, evidentemente, en relación a la memoria, el problema de la memoria, sí, evidentemente hay una relación proustiana. No lo habría tanto en el caso de autobiografía, pero sí en el caso de Funes, ¿no? Creo que Bueno, había esa es la última complicidad que podemos establecer a través de Borges y Silvina, incluso estos cuentos y muchos más, antes preguntaba Silvia Dante, que es
la insistencia, la persistencia, la proliferación de recuerdos y olvidos, ¿no? Sí. Como materia de narrativa. Recuerdos y olvidos posibilitan la ficción. Los olvidos también, Sí, sí, sí. tanto en Borges como en Silvina. Si hay alguna otra pregunta, creo que había alguien ahí que había... ¿No? Bueno, y esto del accidente también, ¿no es cierto? Que vos lo nombraste, esto del accidente que provoca esto realmente, ¿no? Estos casos, digamos, como de Bueno, el hiperamnesia, antes y ¿no? el después, que en realidad es paradojal, porque el accidente sería aquello que te inmoviliza, y Borges, digamos, da vuelta, es casi una pirueta narrativa, porque aquello que te inmoviliza es el detonador de lo que vendrá. Bueno, es lo que ¿No? pasa en el sur, en Pierre Menard, en tantos cuentos. Siempre hay un Claro. accidente por medio. Exacto. Enema Suns recibe el telegrama, y recibe el telegrama, y toda una venganza que ella tenía planificada, pero inmóvil, se desata, ¿no? Ese es el punto en que se detona, digamos, un movimiento que venía como si estuviese esperando ese detonador. Sí, y a la vez la relación entre inmovilidad y rememoración a la vez, qué sé yo. Claro. Como una idea que no coincide, digamos, el cuerpo con lo que la mente, digamos, va trabajando, y esa cosa horrible, ¿no? También, como bien dijiste, que sea un cuento sobre el insomnio, ¿no? Que sea un cuento sobre el insomnio, sobre aquel que no puede dejar de estar despierto y de rememorar, ¿no? De recordar. Sandra, creo que había una mano alzada ahí. Sí, en lo que dijiste antes me acuerdo de la ley del contrapaso en la comedia, y que es un quiebre y un accidente, y que hace que ese ser humano en vida tenga que pagar de alguna manera, ¿no? Y si bien se da de una manera más siniestra en Silvina, en Borges, en el cuento de Borges, en Funes, parece más un contrapaso. Teniendo en cuenta que el contrapaso en la comedia, digamos, es una figura que trata de que se pueda realizar una equivalencia entre el pecado y la condena. Claro, bueno, hay una connotación religiosa, sin duda que acá no la hay, de ninguna manera, ¿no? Que bueno, No, pero despojándolo de todo eso, me da la impresión de que sí. no, pero Sandra, yo pensé, y creo que vos en un momento hablaste como de la nuca o de algo, Silvia, hoy, y pensé un poquito en la ley del contrapaso, esta idea de que justamente Dante condena a los que miran el futuro, a los adivinadores, a todos esos. Los condena a no poder mirar. Los condena, claro, los condena a caminar, viste que los condena a caminar para adelante con la cabeza para atrás. Exactamente. Es tremendo. Es Por eso tremendo. y Vale es una figura que sí, está interesante. La idea de contrapaso es tremendo, digamos, la idea de no poder caminar para adelante, pero con la cabeza para atrás, que es como, bueno, pensando en posibilidades, digamos, dantescas y aplicadas a Ocampo. Que podrían aplicarse, porque la verdad que Silvina tiene momentos muy dantescos en su obra. Sí, hablaste vos también muy bien del gótico, del gótico sureño, el gótico campero. Bien. Pero bueno, con que se lleven esta figura de siameses inmovilizados en el presente, ya es todo un monstruo de nuestra literatura. Bueno, y a Irene, a Irene me parece que, sí, a Irene me parece que en algún momento como que el resto de la gente la condena por esto de visiones y todo, que tenía que ver con lo que hablaba Sandra y Walter recién. Por eso ella quiere morir, pero está atrapada en un cuento circular. Bueno, esta tarde, gracias, nos va a quedar como esta idea de dos cuentos pegados uno al otro, ¿no es cierto? O con las dos
espaldas, como dijiste, me encantó la espalda del cuento, eso me fascinó, las dos espaldas pegadas, porque bueno, ahora yo creo que no vamos a poder separar, viste que las lecturas o cuando alguien nos mueve a hacer asociaciones que nos pensábamos, se abre todo un universo, así que te agradecemos, Silvia, por esta tarde, por esta lectura increíble que nos compartiste sobre esta posibilidad de unir otra vez y más y siempre a los amigos y a los escritos de Ocampo y Borges en este marco del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Instituto de Investigación en Humanidades. Así que bueno, decirles... Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, por supuesto, y decirles que en 48 horas está subida nuestro conversatorio a nuestro canal de YouTube. Los convocamos a todos a que nos sigan. Es el conversatorio del IIH, Instituto de Investigación en Humanidades del Colegio Nacional de Buenos Aires, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Hacemos 1 o 2 conversatorios por mes. El próximo es de un querido amigo también, que es Ariel Schettini, que va a venir a hablarnos de Neruda, así que nada más ni nada menos. De Neruda, qué audaz. De Neruda, sí, de Neruda. Otro parodiado por Borges. Otro parodiado por Borges, sí, exactamente. Así que bueno, los invitamos a que estén atentos en la página, en el portal del Colegio Nacional de Buenos Aires, publicamos nuestros conversatorios, y agradecerles a todos que hayan compartido esta tarde. Gracias. A vos. Buena tarde. Chau, chau. Adiós, hasta luego. Adiós.